Soy Amanda Wilson, tengo 34 años y soy la ejecutiva corporativa que mantiene económicamente a toda mi familia. Anoche en la cena, mi madre sonrió a mi hermano menor y le dijo, tú solo estás aquí porque sentí lástima por ti, mientras le entregaba boletos de avión en primera clase a Japón que habían sido pagados con mi bono trimestral. Sonreí con cortesía, recogí mi plato y me fui sin decir una palabra. Esa noche, cancelé sistemáticamente cada reserva, revertí la transferencia de millas y congelé su cuenta de emergencia. Por la mañana, la TSA les negó el embarque. Y luego su hotel recibió una llamada que nunca esperaban. Antes de continuar mi historia, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Dale like y suscríbete si alguna vez un miembro de tu familia te dio por sentado, al crecer. Siempre estuve a la sombra de mi hermano Jason a pesar de mi excelencia académica. Desde la primaria hasta la secundaria, mantuve un promedio perfecto de A, mientras Jason apenas lograba aprobar sus clases. Y aún así, mis boletines eran recibidos con un simple buen trabajo. Mientras que, un C menos de Jason ameritaba cenas de celebración y nuevos videojuegos. Mi madre irradiaba orgullo por su mediocridad, mientras que mis logros eran tratados como algo esperado, nada especial. Jason solo necesita más ánimo, explicaba cuando cuestionaba la diferencia en el trato. Tú eres naturalmente inteligente. Amanda, tu hermano tiene que esforzarse más. La ironía era que Jason rara vez se esforzaba en algo. Pasaba las tardes jugando deportes o videojuegos, mientras yo estudiaba hasta la medianoche. Mi padre, Thomas, no era mejor. Reconocía mis logros más que mi madre. A veces con una sonrisa orgullosa o una palmada en el hombro, pero nunca intervenía. Cuando el favoritismo se volvía evidente, era el clásico facilitador pasivo que prefería la paz antes que la justicia. Tu madre los ama a ambos por igual. Me susurraba después de episodios particularmente dolorosos de favoritismo. Solo lo demuestra de manera diferente. Sus palabras nunca coincidían con la realidad que yo vivía. Intenté de todo para ganarme su amor. Me uní a todos los clubes, gané todas las competencias. Llevé a casa cada honor académico posible. Pensaba que si lograba lo suficiente, finalmente me verían. Finalmente me amarían como amaban a Jason. Esa motivación me impulsó durante mi infancia hasta la adultez. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, apliqué para todas las becas posibles. Sabía que pedir ayuda económica a mis padres sería inútil. Ellos ya me habían dicho que estaban ahorrando para la educación de Jason. Aunque él no mostraba ningún interés en ir a la universidad, recibí una beca académica completa en Northwestern University, mientras Jason decidió tomarse un tiempo después de apenas graduarse de la secundaria. La universidad fue difícil sin apoyo familiar, mientras mis compañeros recibían paquetes de cuidado y dinero extra de casa. Yo trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus para costear cosas básicas como pasta dental o botas. De invierno, las llamadas a casa eran breves, con mi madre siempre más interesada en contarme sobre el último trabajo temporal o la nueva novia de Jason que en preguntar por mis logros. Me gradué summa cum laude con doble especialidad en finanzas y administración de empresas. Mis padres asistieron a la ceremonia, pero se fueron temprano porque Jason tenía un partido recreativo de softball esa tarde. Traté de que no me doliera, pero lo hizo. Mi primer trabajo corporativo fue en Morgan Stanley, donde rápidamente me consolidé como alguien dispuesta a trabajar más duro que cualquiera. Me ofrecía para los proyectos difíciles, los turnos de fin de semana, las llamadas internacionales a las 3 de la mañana. En 4 años, ya había sido ascendida 3 veces mientras tanto. La situación familiar evolucionaba de manera predecible. Jason saltaba de trabajo en trabajo, nunca durando más de 6 meses en ninguno. A los 25, regresó a vivir en casa tras su tercer desalojo de apartamento. Mis padres lo recibieron, convirtiendo su oficina en su dormitorio. Mis padres se jubilaron antes de tiempo, con ahorros insuficientes para el estilo de vida que querían. Mi padre tuvo problemas de salud que agotaron sus cuentas. En menos de 2 años de jubilación, comenzaron a llamarme pidiendo pequeños préstamos que nunca se devolvían. Primero eran unos cientos aquí y allá. Luego se convirtieron en pagos de hipoteca, reparaciones de coche y facturas médicas. Jason seguía desempleado la mayor parte del tiempo, sin contribuir a los gastos del hogar mientras consumía recursos. Cuando trabajaba, su dinero se iba en juguetes para él, nuevas consolas de videojuegos, zapatillas caras, noches de fiesta con amigos. Me convertí en el sostén financiero de la familia al llegar a mis 30. Mi cargo ejecutivo en Goldman Sachs traía un salario sustancial y bonos, y un porcentaje cada vez mayor se destinaba a mantener a mi familia. Pagué la hipoteca de mis padres, financié sus cuentas de jubilación, cubrí el seguro de coche de Jason y establecí un fondo de emergencia al que podían acceder. Lo hice en silencio.
sin esperar gratitud, pero con la esperanza de obtener un mínimo de respeto. Hace 2 meses, Jason mencionó que quería ver Japón. Había desarrollado un interés por el anime y la cultura japonesa, y pensó que unas vacaciones le darían dirección. Mi madre inmediatamente me llamó, explicando lo transformador que sería ese viaje para Jason, lo mucho que necesitaba esa oportunidad, cuando dudé. Me recordó mi posición afortunada y mi responsabilidad familiar. Mi bono trimestral acababa de ser depositado. Era sustancial, una recompensa por traer 2 grandes clientes internacionales. Accedí a ayudar con el viaje, pensando que tal vez esto podría ser un punto de inflexión para Jason. Quizás experimentar otra cultura podría inspirarlo hacia la independencia. Mi madre sugirió una cena familiar para agradecerme adecuadamente por mi generosidad. Me conmovió el gesto, pensando que finalmente mis contribuciones serían reconocidas. ¡Qué equivocada estaba! Llegué a Le Bernardin, el costoso restaurante francés en el que había hecho reservación con grandes esperanzas de pasar una agradable velada con mi familia. Había elegido específicamente este restaurante porque mi madre una vez mencionó que quería probarlo, y pensé que sería la oportunidad perfecta para hacerla feliz mientras recibía algo de aprecio por mi apoyo económico. Llevaba un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, e incluso salí temprano del trabajo para arreglarme el cabello. El restaurante brillaba con una suave iluminación. Manteles blancos impecables contrastando con muebles de madera oscura. Cuando llegué, mis padres y Jason ya estaban sentados. Mi madre lucía el collar de perlas que le había regalado en su cumpleaños número 60. Mi padre se veía incómodo en su traje, pero al menos había hecho el esfuerzo. Jason llevaba jeans y una camisa arrugada, su concesión al código de vestimenta. Elegante, Amanda, por fin, dijo mi madre cuando me senté, estábamos a punto de ordenar sin ti. Perdón, el tráfico estaba terrible, respondí. Aunque llegaba exactamente a tiempo, este lugar se ve hermoso. Sí que lo es, coincidió mi padre, mirando alrededor con aprecio, muy elegante. Bueno, tenemos algo que celebrar, dijo mi madre, sonriendo a Jason, que ya iba por su segundo panecillo. La primera parte de la cena transcurrió sin problemas. Pedimos aperitivos y platos principales, la conversación fluía fácilmente. Alrededor de temas neutrales, el estreno de una nueva película, el clima inusualmente cálido, la excelente comida. Comencé a relajarme, pensando que quizás esta sería la cena familiar que siempre había querido. Después de que llegaron nuestros platos principales, mi madre carraspeó y metió la mano en su gran bolso. Tengo algo especial esta noche, anunció, sacando un pequeño paquete envuelto. Supuse que era una tarjeta de agradecimiento, tal vez con una nota sincera de aprecio por mi apoyo financiero. Sonreí, genuinamente emocionada por el gesto. Pero mi madre no me entregó el paquete a mí. En cambio, lo deslizó por la mesa hacia Jason, cuyo rostro se iluminó de emoción. Jason ha querido este viaje por tanto tiempo, dijo, radiante. Ahora su sueño se hace realidad. Jason desenvolvió el paquete para revelar un sobre. Dentro había confirmaciones impresas de vuelos y boletos a Japón en primera clase. Los boletos que yo había comprado con mi dinero del bono. Mamá, esto es increíble, exclamó Jason, sacando los boletos y las confirmaciones de reserva. Primera clase. No lo puedo creer. Te mereces lo mejor, respondió mi madre, extendiendo la mano para apretar la suya. Luego lo miró con una expresión de amor tan cruda que me dolió físicamente presenciarlo, ¿sabes? Solo estás aquí porque sentí lástima por ti. Quería que tuvieras esta experiencia. Trabajas tan duro. La mesa quedó en silencio. Mi padre miró hacia abajo, a su plato. Jason pareció momentáneamente confundido por la frase de mi madre, pero rápidamente volvió a revisar los detalles del vuelo. Yo me quedé helada, con el tenedor de repente tan pesado como plomo en mi mano. Las palabras resonaban en mi cabeza, solo. Estás aquí porque sentí lástima por ti. Mi madre ni siquiera había reconocido que yo había pagado los boletos. Ella los presentó como si fueran su regalo para Jason, llevándose todo el crédito por mi generosidad. Más dolorosa aún fue la realización de que nunca una sola vez había sentido suficiente lástima por mí como para darme el apoyo emocional que siempre anhelé en mi vida. La injusticia me golpeó como una ola gigante. Esto va a ser increíble, continuó Jason, ajeno a mi angustia. 2 semanas en Tokio, Kioto y Osaka, hoteles 5 estrellas. Visitas guiadas. Empaquetamos todos los detalles en el itinerario, añadió orgullosamente mi madre. Todo está cubierto, corrigió suavemente mi padre, echándome una mirada. Fue lo más cercano que alguien estuvo de reconocer mi contribución. Mi madre lo ignoró. Te encantará el hotel en Tokio. Tiene una piscina en la azotea y está a poca distancia de todas las atracciones principales. La conversación continuó a mi alrededor mientras discutían la próxima aventura de Jason.
Al parecer, mi madre había investigado costumbres japonesas para prepararlo. Mi padre mencionó monumentos que debería visitar. Ni una sola vez alguien me agradeció o siquiera reconoció que mi bono había financiado toda esa experiencia, manteniendo la compostura. Asentí en los momentos apropiados y hice comentarios triviales mientras mi mente corría. Años de un trato similar inundaban mi memoria. Cumpleaños donde Jason recibía regalos caros mientras a mí me daban cosas prácticas. Años universitarios sin apoyo emocional ni financiero, logros ignorados, mientras los pequeños esfuerzos de Jason eran celebrados. Se suponía que esta cena sería diferente. Se suponía que esta cena era para agradecerme, y sin embargo, allí estaba yo, invisible una vez más, excepto como la proveedora financiera. Cuando llegó el postre, lo rechacé educadamente. Tengo una reunión temprano mañana, expliqué, colocando mi servilleta junto a mi plato. Debería irme. Pero ni siquiera probaste el postre, protestó débilmente mi madre. El soufflé de chocolate, aquí es su especialidad, añadió mi padre. Estoy muy cansada, insistí con una sonrisa forzada. Jason, disfruta tu viaje, con permiso. Firmé la cuenta sin mirar el total, sabiendo que sería exorbitante. Nadie se ofreció a contribuir o siquiera a mirar la factura. Gracias por la cena, Amanda, dijo mi padre mientras me levantaba. Sí, gracias por la cena, repitió Jason, todavía revisando sus documentos de vuelo. Mi madre simplemente asintió. Ya discutiendo con Jason qué recuerdos debía traer de regreso, salí del restaurante con la postura perfecta, el rostro una máscara de calma. Solo cuando llegué a mi coche permití que cayeran las primeras lágrimas. Me senté en el estacionamiento casi 30 minutos, sollozando en silencio mientras procesaba lo que había pasado. En el camino a casa, una fría claridad comenzó a reemplazar mi dolor. Durante décadas había permitido este trato. Había financiado sus vidas mientras no recibía nada a cambio. Ni siquiera respeto básico o reconocimiento. La cena no había sido un agradecimiento. Fue otra manipulación, otra extracción de recursos. Por primera vez comencé a considerar cómo se verían las consecuencias. ¿Qué pasaría si dejaba de ser el cajero automático de la familia? ¿Qué pasaría si, por una vez, mi familia tenía que enfrentar los resultados de sus acciones y actitudes? Para cuando llegué a mi apartamento, mi tristeza se había endurecido en determinación. Esta sería la última vez que se aprovecharían de mí, la última vez que aceptaría en silencio ser invisible. Excepto por mi chequera. Ya dentro de mi apartamento, me quité los tacones y me senté en la mesa del comedor, abriendo mi portátil. Esta sería una noche de reflexión y acción. Necesitaba ver exactamente lo que le había dado a mi familia a lo largo de los años para comprender el verdadero alcance de mi comportamiento permisivo. Abrí los registros financieros de los últimos 5 años. Las cifras eran asombrosas cuando se compilaban, más allá del viaje a Japón. Había pagado $90,000 hacia la hipoteca de mis padres, $45,000 en impuestos de propiedad, $32,000 en gastos médicos de mi padre, no cubiertos por el seguro, $28,000 para el coche nuevo de mi madre y un sinfín de gastos menores. La parte de Jason incluía $17,000 en reparaciones de coche y seguro, $11,000 en renta durante sus breves periodos de independencia y aproximadamente $20,000 en gastos diversos, incluyendo su membresía de gimnasio, factura telefónica e incluso suscripciones a aplicaciones de citas. En total, le había dado a mi familia más de $250,000 en 5 años, sin incluir el viaje a Japón, que añadía otros $30,000. Nada de eso había sido devuelto, nada de eso había sido debidamente reconocido. Me recosté, atónita por la suma total. Con ese dinero podría haber comprado una casa de vacaciones, financiado un posgrado, incrementado significativamente mis ahorros para la jubilación. En lugar de eso, lo había vertido en una familia que solo me veía como un recurso. La realización me llevó a un punto de decisión. ¿Continuar permitiendo su comportamiento finalmente defenderme? El dolor de la cena, de las palabras de mi madre, hizo clara la elección. Ya no sería su benefactora silenciosa, comencé metódicamente. Primero, inicié sesión en el sitio web de la aerolínea, donde había reservado los vuelos de Jason. Como compradora, tenía acceso total a la reservación. Navegué hasta la página de cancelación y confirmé la acción. El sistema me informó que las millas serían devueltas a mi cuenta y los impuestos y tarifas reembolsados a mi tarjeta de crédito. Después vinieron las reservas de hotel. Había reservado 3 hoteles de lujo diferentes en Japón, todos prepagados. Uno por uno, cancelé cada reserva, tomando nota de las políticas de reembolso. 2 reembolsarían la totalidad, el tercero cobraría una penalización de una noche por cancelación tardía. Acepté el pequeño costo como parte de mi liberación. La reservación del coche de alquiler, los traslados al aeropuerto, las visitas guiadas, las reservas en restaurantes. Cancelé todo metódicamente.
Viendo cómo los correos de confirmación inundaban mi bandeja de entrada, la transferencia de millas fue más complicada técnicamente. Había transferido 150,000 millas de mi cuenta a la de Jason para darle flexibilidad futura en viajes. Esto requirió una llamada al servicio al cliente de la aerolínea. Esto es muy inusual, me informó la representante, después de que expliqué mi solicitud. Las transferencias de millas normalmente no son reversibles. Entiendo, respondí con calma. Sin embargo, estas millas fueron transferidas fraudulentamente. Yo no autoricé esta transferencia, no era del todo cierto, pero ya no me importaba. Además, soy miembro Diamond Medallion con más de 2 millones de millas acumuladas. De por vida. Sería una pena tener que llevar mi lealtad a otra parte. Después de 20 minutos en espera y de hablar con un supervisor, la representante regresó. Como excepción, revertiremos la transferencia de millas. Por favor, permita de 24 a 48 horas para el procesamiento. Gracias, dije. Esbozando una pequeña sonrisa, aprecio su ayuda, la cuenta de emergencias fue mi objetivo. Hace 3 años había establecido una cuenta de ahorros dedicada para emergencias familiares, dándoles acceso mediante un estatus de cotitular. La cuenta actualmente tenía $22,000. Inicié sesión en mi portal bancario y inicié un bloqueo de la cuenta, impidiendo cualquier retiro sin mi verificación expresa. Mientras trabajaba, mi teléfono se iluminaba una y otra vez con llamadas y mensajes. Mi madre preguntando si había llegado a casa a salvo. Jason agradeciéndome por la cena. Mi padre preguntando si me sentía bien. Ignoré a todos. A la 1 de la madrugada había completado todas las cancelaciones posibles. Había desmantelado sistemáticamente el viaje y restringido el acceso a los fondos que había proporcionado. Mi familia descubriría las consecuencias en apenas unas horas. Cuando intentaran registrarse para su vuelo, por primera vez en años, dormí profundamente y sin sueños, liberada del peso de la obligación familiar. Cuando desperté a las 6:30, tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Los ignoré todos y me preparé para el trabajo como de costumbre, aplicando el maquillaje con cuidado y eligiendo una blusa carmesí que me hacía sentir poderosa, mientras sorbía mi café matutino. Recibí una notificación por correo electrónico de la aerolínea, embarque denegado en el control de seguridad. Habían intentado registrarse y fueron rechazados. El vuelo había partido sin ellos, mi teléfono sonó de nuevo. El rostro de mi madre apareció en la pantalla. Rechacé la llamada y puse el teléfono en silencio. Luego reuní mis pertenencias y me dirigí a la oficina con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Durante la mañana, los mensajes de voz se acumularon. Los escuché en mi hora de almuerzo, sola en mi oficina, con una ensalada intacta frente a mí. Amanda, ha habido un terrible error con nuestros boletos. La voz de mi madre estaba controlada, pero tensa de pánico. Llámame de inmediato. ¿Qué demonios pasó con las reservaciones? La voz enfadada de Jason exigía en el siguiente mensaje. Dicen que todo está cancelado. Devuélveme la llamada. Amanda, por favor. Llámanos. El tono preocupado de mi padre. Estamos varados en el aeropuerto y necesitamos tu ayuda para resolver esto. Con cada mensaje, mi determinación se fortalecía. Por una vez, enfrentarían consecuencias. Por una vez, no podrían dar por sentadas mis contribuciones. Por una vez, no sería invisible. Al mediodía, decidí contestar el teléfono. Sonó casi de inmediato. El nombre de mi madre apareciendo en la pantalla. Tomé una respiración profunda y acepté la llamada. Amanda. Por fin, la voz de mi madre era estridente de indignación. Hemos estado intentando comunicarnos contigo durante horas. Ha habido un horrible error con las reservaciones. No hay ningún error, respondí con voz calmada y firme. Cancelé todo anoche. Un silencio atónito siguió. ¿Qué hiciste? ¿Por qué harías algo así? Estamos en el aeropuerto sin lugar a dónde ir. Creo que sabes por qué. Lo que dijiste anoche me dejó muy claro algunas cosas. ¿De qué estás hablando?, exigió. Tuvimos una cena encantadora. ¿Esto se trata de que yo le diera los boletos a Jason? Solo los estaba presentando de una forma bonita para ti. No. Madre, esto se trata de qué dijiste. Y cito, tú solo estás aquí porque sentí lástima por ti, mientras le dabas a mi hermano boletos que yo pagué. Boletos que presentaste como si fueran tuyos, sin reconocer en absoluto mi contribución. Está siendo ridícula. Yo le estaba hablando a Jason, no a ti. Y, por supuesto, todos sabían que tú pagaste los boletos. Eso se daba por entendido. Nada se daba por entendido ni se reconocía. Igual que, nada de lo que hago por esta familia es reconocido adecuadamente. El tono de mi madre cambió a indignación herida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Humillándonos en el aeropuerto, antes de que pudiera responder, escuché movimientos.
Y luego la voz de Jason irrumpió, fuerte y enojada. ¿Qué demonios, Amanda? Arruinaste todo. No nos dejaron pasar por seguridad. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Tan vergonzoso como ver a mamá darte crédito por unos boletos que yo pagué, respondí. Con calma, tan vergonzoso como que se den por sentado mis apoyos económicos año tras año. Oh, por favor, bufó, solo porque tienes un trabajo elegante y ganas buen dinero no significa que puedas restregárnoslo a todos. La familia ayuda a la familia. La familia respeta a la familia, repliqué. La familia reconoce las contribuciones. La familia no se aprovecha. Más ruidos de fondo y mi padre tomó la línea. Su voz era más calmada, pero tensa. Amanda, cariño, entiendo que estás molesta, pero esta no es la manera de manejarlo. Estamos atrapados en el aeropuerto. ¿Podemos por favor hablar de esto como adultos después de que restaures las reservaciones? Lo estoy manejando exactamente como debería haberlo hecho hace años, dije. Estoy harta de ser el cajero automático silencioso de esta familia. Estoy harta de ver cómo se ignoran mis contribuciones mientras Jason es celebrado por no hacer nada. Eso no es justo, protestó débilmente mi padre. Lo que no es justo son décadas de favoritismo. Lo que no es justo es que yo pague su hipoteca, mientras ustedes me agradecen con una tarjeta. Pero le hacen una fiesta a Jason cuando mantiene un empleo por 3 meses. Lo que no es justo es la cena de anoche, que supuestamente era para agradecerme, pero en realidad se convirtió en otra celebración de Jason. Más ruido de fondo y mi madre volvió a tomar el teléfono. Jamás he mostrado favoritismo, declaró. Aunque su voz vacilaba, siempre los he amado a ambos por igual. Tú simplemente eras más independiente. No necesitabas tanta atención, necesitaba exactamente la misma atención que cualquier hijo, dije, sintiendo una vida entera de dolor subir a mi garganta, necesitaba exactamente el mismo amor. Reconocimiento y celebración. Necesitaba exactamente el mismo apoyo. La diferencia es que aprendí a vivir sin él porque no tuve otra opción. Está siendo dramática, insistió mi madre. Pero con menos convicción. Estoy siendo honesta por primera vez. Y la honestidad requiere acción, no solo palabras. He cancelado el viaje a Japón. He revertido la transferencia de millas y he congelado la cuenta de emergencias. De ahora en adelante. Mi apoyo financiero vendrá con condiciones, respeto, reconocimiento y reciprocidad. No puedes hacer esto, jadeó mi madre, ese dinero de emergencias es nuestro. No, es mío. Dinero que yo gané y les proporcioné por amor y deber. Dinero que nunca fue reconocido ni apreciado. Esto es chantaje, gritó Jason desde el fondo. Estos son consecuencias, corregí, algo que rara vez has experimentado, Guy. ¿Qué pasa con nuestro hotel en Japón? Preguntó mi madre, de repente con voz pequeña. Ya está reservado y pagado. Íbamos a volar hoy, también lo cancelé, respondí, de hecho. Deberían estar recibiendo la notificación justo ahora de que la reserva ha sido cancelada y el depósito reembolsado. Pero, nuestras maletas ya están registradas, gimió ella. Tendrán que recogerlas en la aerolínea, expliqué con calma, les sugiero hacerlo ahora, antes de que se envíen a objetos perdidos. No puedes dejarnos varados. Así, intervino mi padre, no tenemos cómo volver a casa. El transporte de regreso no es hasta la próxima semana. Suspiré. Enviaré un servicio de coche para recogerlos en el aeropuerto y llevarlos a casa. Ese será el alcance de mi ayuda hoy. ¿Y después? ¿Qué exigió mi madre? ¿Simplemente nos cortarás por completo? No, respondí, estableceré límites. Tendremos una conversación sobre el futuro de nuestra relación, incluyendo cualquier apoyo financiero. Pero esa conversación no ocurrirá hoy. Mientras las emociones están a flor de piel. Te arrepentirás, amenazó Jason. La familia es para siempre, Amanda. No puedes simplemente alejarte, no me estoy alejando de la familia, aclaré, me estoy alejando de que se aprovechen de mí. Hay una diferencia, por favor. Amanda, la voz de mi madre se volvió suplicante. Restaura las reservaciones. Podemos hablar de tus sentimientos cuando regresemos de Japón. No, dije con firmeza, el viaje está cancelado. La discusión sobre nuestra relación sucede antes de cualquier otro apoyo financiero. No después, terminé la llamada, a pesar de sus continuas protestas. En menos de 5 minutos había organizado un servicio de coche para recogerlos en el aeropuerto y llevarlos a casa. Envié los detalles de confirmación en un mensaje de texto a mi padre, sabiendo que era el más probable en leerlo con calma. Durante el resto de la tarde, recibí mensajes de texto furiosos y mensajes de voz. Jason llamándome egoísta e ingrata. Mi madre oscilando entre la indignación moral y la manipulación llorosa. Mi padre haciendo intentos vacilantes de mediación. Reconociendo algunos de mis puntos, pero aún presionando por la restauración del viaje. No respondí a ninguno. En su lugar, trabajé con constancia en mis reuniones de la tarde.
con la mente más clara de lo que había estado en años. Por primera vez me había defendido a mí misma. Por primera vez había exigido respeto en lugar de esperar en silencio. Recibirlo. Esa tarde recibí una notificación de que el servicio de coche había completado el viaje. Llevando a mi familia a casa, 1 hora después, llegó un mensaje final de mi madre. El hotel llamó. Dijeron que nuestra reserva fue cancelada y el depósito reembolsado. Espero que estés feliz ahora. No estaba feliz, pero estaba resuelta. Y por ahora. Eso era suficiente. Al día siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en 3 años. Necesitaba espacio para procesar el cambio sísmico en mis relaciones familiares. Mi apartamento se sentía tanto un santuario como una prisión mientras me movía inquieta de una habitación a otra, alternando entre la certeza de mis acciones y oleadas de culpa. ¿Había ido demasiado lejos? La pregunta me atormentaba mientras preparaba un té que no bebí y miraba por las ventanas sin ver el paisaje. Mi familia se había aprovechado de mí durante años, sí. Pero dejarles varados en el aeropuerto fue una respuesta demasiado dura. Debería haberlos confrontado directamente en lugar de tomar una acción tan drástica. A media mañana, llamé a mi amiga más cercana, Rachel, quien había presenciado mi dinámica familiar durante años. Hice algo extremo, comencé cuando contestó. ¿Involucra a tu familia?, preguntó de inmediato. Sí, entonces probablemente estaba justificado, respondió sin dudar. ¿Qué pasó? Le expliqué la cena, las palabras de mi madre y mis acciones posteriores. Rachel escuchó sin interrumpir, una habilidad que siempre había apreciado en ella. Amanda, dijo cuando terminé. Lo único sorprendente es que te haya tomado tanto tiempo defenderte. ¿Sabes lo doloroso que ha sido verte volcar dinero y amor en personas que nunca te correspondían? No fuiste demasiado lejos. Si acaso. Esto se demoró demasiado, sus palabras aflojaron algo en mi pecho. Pero aún son mi familia. Sí, y han abusado de ese lazo durante años. La familia significa respeto y apoyo mutuo, no una calle de un solo sentido donde tú das y ellos toman. Hablamos durante casi 2 horas. Rachel reforzando con firmeza pero suavidad que mis acciones estaban justificadas. Para cuando colgué, me sentía más firme. Esa tarde recibí un mensaje de texto de mi padre. Tu madre está muy alterada. ¿Podemos hablar con calma sobre esta situación? No respondí de inmediato. En su lugar, abrí mi portátil y hice una cita con una terapeuta a la que había visto brevemente después de una ruptura difícil hace años. La doctora Martínez había sido perspicaz entonces. Quizás ahora pudiera ayudarme a navegar esta situación. La cita más próxima era en 3 días. La confirmé y finalmente respondí a mi padre. Necesito algo de tiempo. Podemos hablar la próxima semana, después de que haya tenido espacio para pensar. Los días que siguieron fueron emocionalmente turbulentos. Regresé al trabajo, lanzándome de lleno en los proyectos para evitar pensar demasiado en la situación. Mi jefa, Victoria, notó mi distracción durante una presentación. Amanda, ¿está todo bien?, preguntó después de la reunión. Pareces fuera de tu nivel habitual. Vacilé, luego opté por una verdad parcial. Problemas familiares. Nada que no pueda manejar. Pero está consumiendo algo de energía mental. Victoria sintió con simpatía. La familia puede ser complicada. Tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo siempre ha sido ejemplar. Te has ganado un poco de gracia. Su comprensión casi me hizo llorar. Porque mi propia familia no podía ofrecer el mismo respeto y reconocimiento que mi jefa sí. El jueves confié en Sara, una colega en la que confiaba. Estábamos almorzando en la cafetería de la empresa, cuando comentó sobre mi ánimo apagado. Finalmente me enfrenté a mi familia, expliqué, empujando mi ensalada. Han estado aprovechándose financieramente de mí durante años. Y llegué a un punto de quiebre. Bien por ti, dijo Sara con firmeza. Yo pasé por algo similar con mi hermano hace unos años. Esperaba que lo rescatara de cada lío financiero sin reconocer jamás mi ayuda. Poner límites fue lo más difícil y lo mejor que hice. ¿Y cómo lo tomó?, pregunté. Terriblemente al principio, admitió. Hubo llamadas de enojo, intentos de manipulación con la culpa, incluso intentos de que otros familiares me presionaran. Pero al final tuvo que valerse por sí mismo. Ahora nuestra relación es mucho mejor porque se basa en respeto mutuo en lugar de dependencia. Su experiencia me dio esperanza. Quizás este doloroso proceso pudiera conducir a relaciones más sanas a largo plazo. Mi sesión con la doctora Martínez resultó invaluable. Después de escuchar mi historia, me ayudó a ver patrones que había estado ciega a reconocer durante años. Has estado intentando comprar el amor y la aprobación que tus padres te negaron, observó. Pero el amor no se compra. Y la aprobación condicional no vale la pena. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté.
Mantén tus límites, aconsejó, sé clara con lo que necesitas de estas relaciones en adelante. Espera. Resistencia y manipulación, pero mantente firme. Y lo más importante, empieza a invertir en relaciones que te nutran en lugar de drenarte. El fin de semana trajo nuevos intentos de contacto por parte de mi familia. Mi madre dejó mensajes de voz. Lloroso sobre cómo yo le había roto el corazón. Jason envió mensajes furiosos, acusándome de destruir a la familia. Mi padre intentó un enfoque más razonable, reconociendo que quizás habían dado por sentada mi generosidad, pero sugiriendo que mi respuesta había sido desproporcionada. Te escuché y leí sus mensajes, pero no respondí a ninguno. Necesitaba romper el patrón de respuesta inmediata, de dejarlo todo para atender sus necesidades mientras descuidaba las mías. En su lugar, me concentré en pequeños actos de autocuidado, una larga caminata en el parque, un masaje que había pospuesto durante meses, cocinarme una comida adecuada en lugar de pedir comida para llevar. Compré un diario y comencé a registrar mis pensamientos y sentimientos, sorprendida de lo clarificador que era verlos en papel. Para la tarde del domingo, me sentía lo suficientemente fuerte como para enviar un mensaje grupal a mi familia. Estoy lista para hablar de nuestra situación. Reunámonos en mi apartamento el próximo sábado a las 2 p.m. Será una conversación sobre nuestra relación en adelante, incluyendo cualquier apoyo financiero. Por favor, vengan preparados para escuchar tanto como para hablar. Mi madre respondió de inmediato, ¿por qué tenemos que esperar hasta el sábado? Esto es urgente. No mordí el anzuelo. Sábado a las 2. Si no funciona para ustedes, avísenme y podemos encontrar otro momento que sí. Después de una pausa, mi padre respondió, estaremos allí. La semana que siguió se centró en la preparación. Me reuní nuevamente con la doctora Martínez, haciendo representaciones de la conversación que se avecinaba. Creé una lista clara de límites y expectativas. Trabajé con mi asesora financiera para determinar qué nivel de apoyo podría brindar, mientras aún priorizaba mi propia salud y metas financieras. La noche anterior a la reunión, limpié a fondo mi apartamento, preparé refrigerios simples y organicé los asientos en mi sala de estar. La preparación física ayudó a calmar mis nervios sobre la confrontación emocional que se avecinaba. Lo que sucediera mañana remodelaría mis relaciones familiares de forma permanente. Por primera vez, entraba en una conversación así con límites y expectativas claros, en lugar de una desesperada esperanza de aprobación. La realización era tanto aterradora como liberadora. Un mes después de la confrontación con mi familia, me encontraba en mi nuevo apartamento, a 15 millas de mi residencia anterior y considerablemente más lejos de la casa de mis padres. La mudanza había sido parte de mi nuevo comienzo, creando distancia física para reforzar los límites emocionales que había establecido. El apartamento reflejaba mis prioridades cambiantes, una oficina en casa dedicada al trabajo que ahora confinaba estrictamente al horario laboral, un espacio de yoga para la práctica que había comenzado, estanterías llenas de novelas a las que finalmente me estaba dando tiempo de leer. Incluso mi apariencia había cambiado. Me había cortado el cabello más corto, adoptado un vestuario más colorido y la tensión perpetua en mis hombros había disminuido visiblemente. La reunión familiar había sido difícil pero necesaria. Mis padres y Jason habían llegado al mismo tiempo, con rostros que mostraban una mezcla de enojo, confusión y cansancio. Los saludé con educación, pero sin la efusiva bienvenida a la que estaban acostumbrados. Gracias por venir, dije, señalando los asientos que había dispuesto. ¿Alguien quiere café o agua antes de que empecemos? La charla inicial había sido dolorosamente incómoda, pero permití que continuara brevemente antes de dirigirnos al propósito del encuentro. Los he convocado para hablar de nuestra relación de aquí en adelante. Comencé específicamente sobre las dinámicas de apoyo financiero y respeto mutuo. Lo que siguió fueron 3 horas de conversación difícil. Presenté pruebas claras de la naturaleza unilateral de nuestra relación, incluyendo registros financieros y ejemplos específicos de faltas de respeto y favoritismo. Mi madre inicialmente lo negó todo. Mi padre se veía cada vez más incómodo, y Jason alternaba entre la ira defensiva y el silencio hosco. El punto de inflexión llegó cuando declaré con claridad: estoy dispuesta a mantener relaciones con todos ustedes, pero deben basarse en el respeto mutuo. No estoy dispuesta a ser valorada solo por lo que puedo aportar económicamente. No te valoramos solo por tu dinero, protestó mi madre. Entonces nombra 3 cosas que hayas celebrado de mí en el último año que no estén relacionadas con mi carrera o mi apoyo financiero. La desafié. Su silencio fue ensordecedor. Ahora, un mes después, los cambios eran evidentes. Jason había encontrado empleo en una firma local de marketing, un puesto por debajo de sus calificaciones, pero trabajo estable al fin. Me había enviado un mensaje breve: empecé trabajo nuevo hoy. Va bien hasta ahora.
Era lo más parecido a iniciativa que había mostrado en años. Mis padres se estaban adaptando a su nueva realidad financiera. Acepté continuar cubriendo los gastos médicos de mi padre y proporcionar un modesto estipendio mensual para lo esencial. Pero el acceso ilimitado a fondos había terminado. Habían reducido su paquete de cable, empezado a comprar ofertas en el supermercado, incluso mi madre mencionó la posibilidad de buscar trabajo de medio tiempo para complementar su jubilación. El cambio más significativo fue en nuestra comunicación. Las llamadas diarias exigiendo ayuda habían cesado. Cuando hablábamos, las conversaciones eran más equilibradas, con preguntas ocasionales sobre mi vida e intereses. Era un progreso, aunque tentativo y a veces forzado. Mi madre continuaba con intentos ocasionales de manipulación. La semana pasada llamó por una emergencia médica que resultó ser alergias estacionales, esperando transparentemente que yo ofreciera dinero para pruebas innecesarias. Cuando le sugerí remedios de venta libre, su decepción fue palpable. Pensé que te preocuparías más, dijo, con el tono herido que conocía tan bien. Me preocupo por tu salud, respondí con calma, pero las alergias rara vez requieren intervención médica de emergencia. Si los síntomas persisten o empeoran. Podemos hablar de los siguientes pasos, colgó poco después, pero no hubo drama posterior. Mi consistencia estaba enseñándole lentamente que las viejas tácticas ya no funcionaban. Mi padre estaba haciendo esfuerzos más genuinos de conexión. Había comenzado a enviarme artículos sobre temas que me interesaban. Un reconocimiento pequeño pero significativo de que yo existía más allá de mi capacidad de proveer dinero. El domingo pasado me llamó solo para contarme sobre un documental que pensó que podría disfrutar. Hablamos durante 20 minutos sobre ello. Posiblemente la primera conversación en nuestra relación adulta que no giró hacia problemas familiares o dinero. En mi vida profesional, los cambios eran igualmente significativos. Sin el drenaje constante de emergencias familiares, encontré un nuevo enfoque y creatividad en mi trabajo. Hace 2 semanas. Victoria me llamó a su oficina. El proyecto de Singapur fue excepcional, dijo sin rodeos. La junta mencionó específicamente tu presentación en sus comentarios. Gracias, respondí. Genuinamente complacida por el reconocimiento, quiero hablar de una posible promoción, continuó, vicepresidenta senior de adquisiciones internacionales significaría más viajes, pero también un aumento salarial significativo y opciones de acciones. En el pasado, habría calculado de inmediato cuánto más podría hacer por mi familia con ese incremento. En cambio, me encontré considerando lo que significaría para mis propios objetivos. La posibilidad de comprar una casa en lugar de alquilar. Inversiones para una jubilación anticipada. Quizás incluso sabáticos prolongados para viajar. Estaría muy interesada en hablar de esta oportunidad, le dije a Victoria. ¿Cuándo comenzaría el puesto? Posiblemente el próximo trimestre. Tómate un tiempo para pensarlo y hablaremos de los detalles la próxima semana. Más allá del trabajo, había comenzado a desarrollar conexiones fuera de mi círculo familiar. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente. Empecé a tomar clases de cocina los jueves y retomé contacto con amigos de la universidad, a quienes había perdido de vista durante mis años de existencia enfocada en la familia. Incluso había empezado a salir de nuevo después de una pausa de 3 años. Nada serio aún, pero disfruté una cena con Jordan, un abogado corporativo que conocí a través de un colega. Y tenía planes para una segunda cita la próxima semana. La conversación había estado refrescantemente libre de dramas familiares, enfocada en cambio en libros. Aspiraciones de viaje y nuestro amor compartido por documentales poco conocidos. Lo más importante era que estaba aprendiendo a establecer y mantener límites en todas las áreas de mi vida. Ya no revisaba el correo electrónico después de las 7 p.m., rechazaba proyectos que requerían trabajar los fines de semana. Decía no a compromisos sociales que se sentían como obligaciones en lugar de placeres. La reunión familiar había catalizado esta transformación. Cuando expuse mis nuevos límites respecto al apoyo financiero, mi madre me acusó de ser egoísta. ¿Es egoísta querer reciprocidad en las relaciones? Le pregunté, ¿es egoísta esperar reconocimiento por las contribuciones? ¿Es egoísta querer ser valorada por lo que soy y no solo por lo que aporto? Ella no tuvo respuesta ahora. Mientras organizaba libros en mis nuevos estantes, sonó mi teléfono. Era mi padre. Amanda, tu madre, y yo nos preguntábamos si podrías venir a cenar este domingo. Nada lujoso, solo en la casa. Jason mencionó que quizá también venga. Un mes atrás. Tal invitación me habría llenado tanto de esperanza como de temor. Ahora la evalué objetivamente. Podría ir un par de horas, respondí. ¿Qué hora tenían en mente? ¿A las 5 está bien? Tu madre está preparando un estofado. Perfecto. ¿Quieren que lleve algo? Solo, a ti misma, dijo, y tras una pausa agregó, te hemos echado de menos. Las palabras fueron simples pero sinceras.
Por primera vez en nuestra relación, le creí. Nos vemos el domingo, dije. Y terminé la llamada. Volví a desempacar con un sentido de optimismo cauteloso. El camino por delante con mi familia no sería fácil. Los viejos patrones resurgirían, los límites necesitarían refuerzo, pero por primera vez. Me estaba acercando a nuestra relación desde una posición de fuerza en lugar de necesidad. Por primera vez, estaba priorizando mi propio bienestar junto al de ellos. El viaje de transformación apenas había comenzado, pero ya caminaba más erguida, respiraba más libremente, vivía más plenamente. Lo que viniera después lo enfrentaría como la persona que estaba eligiendo ser, no como la persona que había sido forzada a ser. 6 meses después del incidente en el aeropuerto. Me encontraba en la cocina de mis padres, ayudando a mi madre a preparar una modesta reunión familiar. La dinámica había cambiado notablemente en el medio año desde que tomé mi decisión. La ira y el resentimiento iniciales habían dado paso gradualmente a una nueva normalidad, tentativamente basada en un terreno más equitativo y en el respeto mutuo. ¿Podrías poner la mesa? Amanda, me pidió mi madre, con un tono carente de la arista autoritaria que alguna vez tuvo. Por supuesto, respondí, sacando platos del gabinete. ¿4 cubiertos? Sí. Jason escribió que estará aquí a las 6. Jason había mantenido su trabajo en la firma de marketing, recibiendo recientemente una pequeña promoción al líder de equipo. El ingreso estable le había permitido mudarse a su propio apartamento hace 3 meses, un modesto de una habitación que pagaba por sí mismo. El cambio en él era notable. Se comportaba de manera distinta, con un orgullo silencioso que provenía de la autosuficiencia. Cuando llegó puntualmente a las 6, trajo una botella de vino y un postre casero. He estado tomando clases de cocina, explicó algo avergonzado cuando levanté una ceja ante la tarta de manzana perfectamente presentada. Resulta que no soy tan malo horneando. Se ve deliciosa, dije sinceramente. Al sentarnos a cenar, la conversación fluyó de manera más natural que en años. Mi madre aún caía ocasionalmente en viejos patrones, dando a Jason elogios excesivos por logros básicos de adulto. Pero el favoritismo descarado había disminuido. Mi padre, siempre la presencia más callada, parecía más comprometido, haciendo preguntas reflexivas sobre mi reciente viaje de negocios a Londres. La arquitectura debía de ser impresionante, comentó. Siempre tuviste buen ojo para los elementos de diseño. La pequeña observación. Reconociendo un interés mío que no tenía nada que ver con mis contribuciones financieras, me conmovió inesperadamente. Estos momentos de conexión genuina, aunque aún intercalados con silencios incómodos y tensiones ocasionales, se estaban volviendo más frecuentes después de la cena. Mientras Jason y mi padre limpiaban la mesa, mi madre me hizo una seña para que la acompañara al porche trasero. Nos sentamos en mecedoras adyacentes viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas vibrantes. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, con una voz inusualmente vacilante, sobre nunca sentirte vista o celebrada de la manera en que lo estaba Jason. Permanecí en silencio, dándole espacio para continuar. No pensé que estuviera mostrando favoritismo, dijo. Me repetía que Jason necesitaba más apoyo porque luchaba más. Pero mirando hacia atrás, puedo ver cómo debió de haberte parecido. No fue un reconocimiento completo de los años de trato desigual, pero fue más reflexión de la que jamás había ofrecido antes. Gracias por decir eso, respondí. Simplemente, no voy a fingir que entiendo todas tus decisiones, continuó ella. La manera en que manejaste el viaje a Japón aún me parece dura, pero estoy intentando verlo desde tu perspectiva. Eso es todo lo que siempre pedí, dije, ser considerada. Que mis sentimientos y contribuciones fueran valorados. Ella asintió lentamente. Eres una buena hija, Amanda. Diferente a lo que esperaba, pero buena a tu manera. No era la validación total que quizás alguna vez hubiera anhelado, pero lo reconocí como un progreso significativo para mi madre. Me incliné y le apreté brevemente la mano, un reconocimiento del esfuerzo que estaba haciendo durante los meses siguientes. Mi proceso de sanación continuó en múltiples frentes. Las sesiones semanales con la doctora Martínez me ayudaron a procesar los patrones de la infancia y a desarrollar respuestas más saludables a las dinámicas familiares. Había comenzado a entender que, aunque no podía cambiar a mi familia, sí podía cambiar cómo me relacionaba con ellos. Tu madre quizás nunca reconozca completamente el favoritismo, observó la doctora Martínez en una sesión particularmente reveladora. Su autoimagen depende de verse a sí misma como una buena madre que trató a sus hijos con justicia. Un reconocimiento total amenazaría esa identidad, entonces debería aceptar que nunca comprenderá realmente cuánto me lastimó, pregunté, sintiendo resurgir el viejo dolor. No exactamente. Puedes aceptar que su capacidad de autorreflexión tiene limitaciones y aún así mantener tus límites y tu verdad, una validación completa de ella.
Sería sanadora, claro, pero no es necesaria para tu propia sanación. Esas palabras fueron transformadoras, liberándome de la necesidad de la comprensión y el reconocimiento completos de mi madre. Podía sostener mi verdad aceptando las limitaciones de la relación, fuera de mi familia. Mi vida había florecido de maneras inesperadas. Mi círculo de amistades se había ampliado gracias al club de lectura y las clases de cocina. Había desarrollado un lazo particularmente estrecho con Elena, una diseñadora gráfica cuyo estilo directo de comunicación y empatía me recordaban cómo debería sentirse el verdadero apoyo familiar. Mi relación con Jordan también se había profundizado. Después de 4 meses de citas, habíamos establecido un ritmo cómodo de salidas de fin de semana, conversaciones reflexivas e interés genuino en la vida del otro. Había conocido a mi familia 2 veces. Observando la dinámica con el ojo objetivo de un externo, están intentando, comentó después de una cena, puedo verlo mucho peor que debió de haber sido antes. Lo están, coincidí, yo también, en lo profesional. Había aceptado la promoción a vicepresidenta senior y reorganizado mi enfoque hacia el trabajo. Ya no me quedaba hasta tarde, de manera rutinaria. Delegaba con mayor eficacia y protegía mi tiempo personal con el mismo vigor que antes reservaba a los compromisos laborales. La cuenta de emergencias que había establecido para mi familia seguía existiendo, pero con nuevos parámetros. Mis padres tenían acceso limitado, topes de retiro y los gastos mayores requerían conversación previa. Para mi sorpresa, solo la habían usado 2 veces en 6 meses. Ambas para necesidades médicas legítimas que primero habían intentado manejar por sí mismos. Jason no me había pedido dinero desde el incidente del aeropuerto. Cuando necesitó un depósito de seguridad para su apartamento, tomó turnos extra en lugar de llamarme. El cambio sugería que había encontrado algo valioso en la autosuficiencia que años de permisividad le habían negado. Una tarde de domingo, tomando café con mi padre en una cafetería local. Me miró con una franqueza inusual. Te debo una disculpa, dijo en voz baja, debería haberte protegido más de niña. Vi el favoritismo, pero me dije a mí mismo que no era mi lugar interferir en la crianza de tu madre. Eso estuvo mal del reconocimiento tan esperado. Trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Gracias por decirlo, alcancé a responder. Merecías algo mejor, continuó, estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido a pesar de nuestros fracasos. Nos quedamos sentados en silencio cómplice después de eso. Las palabras flotando entre nosotros como un puente recién construido sobre aguas turbulentas. Mi acto final de sanación llegó en forma de planear unas vacaciones exclusivamente para mí. Siempre había viajado por trabajo o por obligaciones familiares, nunca puramente por mi propio disfrute. Ahora reservé 2 semanas en Italia. Un país que siempre había querido explorar a mi propio ritmo. Cuando mencioné el viaje a mi madre, durante nuestra llamada semanal, me sorprendió su respuesta, eso suena maravilloso, Amanda, trabajas muy duro, te mereces disfrutar los frutos de tu esfuerzo. Palabras tan simples y, sin embargo, tan validadoras, habrían significado todo para mí un año atrás. Ahora eran bienvenidas, pero no necesarias para mi felicidad. Había aprendido a proveerme mi propia validación, a celebrar mis propios logros, a aprobar mis propias decisiones. Mientras empacaba para mi aventura italiana, reflexioné sobre el viaje de los últimos 6 meses, la dolorosa cena, la venganza del aeropuerto, las difíciles conversaciones que siguieron. Nada había sido fácil. Pero todo había sido necesario para mi crecimiento y la reestructuración de mis relaciones familiares. No era tan ingenua como para creer que los cambios eran permanentes o completos. Los viejos patrones resurgirían, los límites requerirían refuerzo. Pero la base había cambiado, de la explotación a algo que se aproximaba al respeto mutuo. Era suficiente para construir a partir de ahí, la noche antes de mi partida. Hice una videollamada a mi familia para despedirme. Jason me mostró el huerto de hierbas que había comenzado en el balcón de su apartamento. Mi padre me recomendó podcast de historias sobre arquitectura romana. Mi madre, a su manera, me deseó lo mejor, toma muchas fotos, dijo, pero lo más importante, disfruta cada momento. La vida es demasiado corta para esperar permiso para ser feliz. En esas palabras, escuché un eco de sabiduría que sugería que quizás ella también había estado en un viaje de reflexión. Tal vez todos lo habíamos estado al terminar la llamada y acabar de empacar. Sentí una paz que me había sido esquiva durante décadas. Había dejado de intentar comprar amor con apoyo financiero. Había dejado de aceptar migajas de afecto, como si fueran un banquete. Había aprendido que la verdadera familia, ya sea de sangre o elegida, implicaba reciprocidad, respeto y reconocimiento del valor inherente de cada persona. El viaje había sido doloroso, pero necesario. Las heridas estaban sanando, no mediante el olvido, sino mediante el reconocimiento y el crecimiento. Cargaría con las cicatrices
pero ya no me definían, simplemente marcaban el camino que había recorrido para convertirme en la persona que ahora era, completa, valiosa y finalmente, verdaderamente vista. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de tu familia que te daban por sentada? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Recuerda que poner límites no es egoísmo, es un acto de respeto propio que, en última instancia, beneficia a todas las relaciones. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que merece reciprocidad y respeto en todas sus relaciones. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación y autodescubrimiento.